¿Qué va a pasar? ¿Qué fue esa marcha de ayer? ¿Qué fue esa demostración para decir, chaucito, gracias, hasta aquí nomás yo vengo, ahora los dejo a ustedes? ¿Cuál es su mirada de lo que ha ocurrido ayer y lo que se viene con estos plazos que han dado que parecen un poco chistosas lo que está ocurriendo? Gracias, Gonzalo, te decía, por la invitación a participar en tu programa, Encontrados, que tiene una gran audiencia. Un saludo también a Shirley, que seguramente te acompaña. Sí, sí, aquí estamos. A ver, ¿qué sucedió ayer? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. De manera muy resumida, Gonzalo, la marcha comenzó el día martes de la semana anterior, hace una semana, pero días antes se había iniciado un bloqueo en parte del altiplano paceño, especialmente en la provincia Omasuyos, liderizada por uno de los líderes de los llamados Ponchos Rojos. Coincidentemente, bloqueadores y marchistas levantaron 3 planteamientos para justificar su marcha y presentar sus demandas. Primero, defensa de la economía popular, porque no hay dólares, no hay carburantes, no hay absolutamente nada, y está subiendo los precios de los artículos de la canasta familiar. Segundo, como el gobierno no hace nada, acortamiento de mandato, renuncia de Arce Catacora y David Choquehuanca y convocatoria o anticipación de las elecciones generales. Y tercero, que el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, reconozca la validez del Congreso de Laucaeñe y la designación de Evo Morales como presidente del MAS y candidato a presidente nuevamente para el país. Esos 3 planteamientos, que son planteamientos muy gruesos. Bien, ¿qué ha sucedido ayer? Llegan, estimo, Gonzalo, no sé cuál es la visión que tienen ustedes, estimo que la columna de marchistas, que no es lo mismo que la concentración, ¿no? La columna de marchistas estaba compuesta por unas 5.000, 6.000 personas. Y ya en la concentración, alrededor de la cervecería, fácilmente habían de 15.000 a 20.000 personas. Evo Morales hace uso de la palabra, los 3 planteamientos desaparecen y se reduce al pedido de que deben renunciar los ministros narcotraficantes, corruptos y no sé qué otros adjetivos. E inmediatamente después les dice a sus acompañantes en la marcha y a sus militantes que fueron a la concentración, les dice que él se está yendo al Chapare y gracias por todo. ¿Qué sucedió ayer, Gonzalo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se olvidó Evo Morales de los 3 planteamientos? Pide la renuncia y le da 24 horas al presidente Arce para que cambie a los ministros si quiere terminar su mandato. Bueno, Evo Morales se fue, como es previsible, esa gran cantidad de personas se disuelve y ¿qué pasa ahora? ¿No es cierto? ¿Qué sucedió? Esa es la pregunta. Hay que tomar en cuenta, Gonzalo, que lo que ha hecho Evo Morales es como si un comandante conduce a sus tropas al frente de batalla, donde se va a confrontar directamente con el enemigo, los lleva hasta allá,
les da fuerza porque él está marchando con ellos, está en la caminata, aunque en este caso intentó salirse, pero le obligaron a volver y terminó marchando. Los conduce y luego les dice, bueno muchachos, yo tengo que ir a mi casa porque tengo cosas urgentes, háganse cargo ustedes de la batalla. El efecto, Gonzalo, es por supuesto una caída de la moral de esas tropas y su disolución. Fue tan evidente esto, Gonzalo, que trajo la columna, convocó a gente y no ingresaron a la ciudad. Se quedaron en la cervecería, al final de la autopista. ¿Qué es lo que sucedió? ¿No? Esa es la interrogante. Y la otra visión es, ¿ganó algo Evo Morales? ¿O por el contrario, terminó de desdibujarse completamente, ¿no? Solo me cabe una hipótesis que se irá esclareciendo en los próximos días cuando tengamos información. Muy claro, Gonzalo. O el miedo a que le sigue a una o algunas amenazas le obligaron a irse como se fue, dejando a su ejército a merced de los enemigos, de los adversarios, o la retribución fue muy grande. No cabe otra posibilidad. Retribución, ¿a qué se refiere con retribución? Porque en la noche se hablaba inclusive que había una especie de molestia en el alto mando militar, hasta cambios y pedidos de que salgan, renuncias. ¿Cuál era la retribución? ¿A qué retribución podría referirse? Eso es lo que no sabemos, ¿verdad? Puede ser una retribución política que bajo la mesa, aunque pudieron reunirse, porque Arce Catacora el domingo y David Choquehuanca prácticamente imploraron que haya una reunión, que lo podían hacer en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Por supuesto que el discurso de Arce del domingo podía ser un movimiento táctico para después justificar represión, o en realidad estaba ya derrotado Arce Catacora. Y la cara de David Choquehuanca nos sugería eso. Entonces, al día siguiente, Gonzalo, hagamos otra metáfora. Un cuadrilátero, están boxeando Evo y Arce prácticamente estaba groggy ya. Solo necesitaba un golpe más para caer. Y curiosamente, el adversario que lo tiene en esas condiciones dice, bueno, yo me voy, ya no quiero seguir peleando, y se sale del cuadrilátero. Entonces, ¿cuál puede ser la compensación? Quizás bajo la mesa, cuando pudieron haber hecho el show de la reunión, bajo la mesa le dijeron, bueno, tú vas a ser ya el jefe, el candidato, y ya nosotros hemos desistido. O puede ser que le hayan ofrecido participación en el gobierno, a lo que él se refirió indirectamente en su discurso y dijo, yo no estoy buscando pegas. O finalmente retribución pecuniaria, ¿no? Monetaria, uno no sabe, pero es absolutamente extraño lo que ha sucedido, fuera de todo cálculo. Le comparto lo que decía el coronel Santisteban, quien alertaba que 3 máximos jefes militares habrían solicitado pasar a la reserva activa por temor a terminar presos ante la disputa política entre el presidente Arce y Evo Morales. Jorge Santisteban, coronel en servicio pasivo, alertaba a los 3 máximos jefes militares del país, almirante Gonzalo Víctor Vigabriel Sánchez, comandante en jefe de Marco Antonio Peñalosa Miller, jefe de Estado Mayor, y Jaime Soria Jardín, inspector de las Fuerzas Armadas, habrían solicitado pasar a la reserva activa de manera sorpresiva, dejando de lado
su situación jerárquica y de privilegio en los grados de general y almirante. El motivo, según Santisteban, es algo muy preocupante, ya que estos militares sienten que no tienen las garantías del poder político de turno para realizar su labor, lecturando una inestabilidad política que se viene. Además, se muestra un temor de terminar presos como otros ante el manoseo político que siempre se lavan las manos. Señalaba que de darse esa situación estarían debilitando a la institución porque incumplirían su deber inexcusable de una actitud atípica contra los principios del militar de honor, dejen vulnerable a la tropa y por ende una inminente subordinación ante la renuncia de las cabezas. Ayer en la noche se hablaba de una especie de un posible estado de sitio, toque de queda, que salgan los militares, pero algo ocurrió, como usted dice. ¿Cómo ve usted la actitud de los militares ante esto que se habla y lo que comentaba el coronel Santisteban? Recibo la información del coronel Santisteban como algo real, ¿no? Él, como todos los militares pasivos, tienen canales permanentes de comunicación con sus camaradas. No me extraña en absoluto, Gonzalo. ¿Por qué? Si revisamos la historia de los últimos 10 años, son tres altos mandos que han ido a parar a la cárcel. El primer alto mando enviado por Evo Morales en el marco de la eliminación de los misiles chinos, ordenado por Eduardo Rodríguez, sí, cuando era presidente, y Eduardo Rodríguez termina de aliado de Evo Morales, rehén prácticamente de Evo Morales. Lo nombra el vocero boliviano en el juicio al mar, etc. Ese fue el primer alto mando. El segundo alto mando fue el de Yanine Áñez. Cuando entra Arce Catacora, los detienen y algunos de ellos creo que todavía están detenidos. Y el tercer alto mando es el del incidente de hace pocos meses, del autogolpe o intento de golpe que todos presenciamos. 3 altos mandos en la cárcel. Por lo tanto, no me extraña. Ahora, si esto es así, le aseguro que Evo Morales sabe. Le pasan la información, porque hay ya oficiales de grado alto, probablemente tenientes coroneles o coroneles, que provienen del programa de aceptación de jóvenes indígenas en las Fuerzas Armadas. Tiene esa información. Si esto es así, Gonzalo, si además de todo lo que hemos visto, de que el púgil Arce Catacora estaba groggy, porque Evo Morales no le da el golpe final y lo saca del cuadrilátero. ¿Qué es lo que se negoció? ¿No? Esa es la gran interrogante. Por supuesto, Gonzalo, que influyó el hecho de que los 3 planteamientos con los que venían, arreglar la economía y defender a los hogares populares, la renuncia de Arce Catacora y David Choquehuanca y su designación como jefe del MAS y candidato a presidente, eran prácticamente inalcanzables. Solo si Arce Catacora y David Choquehuanca aceptaban renunciar como él lo hizo en 2019, solo en ese caso se podía pensar en que Andrónico Rodríguez tome el poder, tome el gobierno. Pero los otros 2 puntos mucho más complicados. Ni Andrónico, ni Evo, ni nadie puede resolver si no es cambiando el modelo económico la situación de la crisis. Pero ese hecho, sin embargo, Carlos, si es un hecho de sedición, el llegar aquí para cambiarlo a Evo Morales, ¿por qué el ministro de Gobierno no actuó, como decía el presidente Luis Arce, usando la Constitución en la mano,
utilizando la fuerza coercitiva y detener a Evo Morales. Gonzalo, ayer, anteayer incluso ya emití con mi firma un documento analizando eso. Hasta llegar a La Paz, lo único que estaban haciendo los marchistas, ya que no suspendieron el tráfico en la carretera, lo único que estaban haciendo era ejercer el derecho a la petición de una manera agresiva, de una manera impropia, pero estaban ejerciendo su derecho a petición, entre ellos la renuncia o acortamiento de mandato. Esa acción se convertía en delictiva en el momento en que Arce Catacora y o David Choquehuanca nieguen la renuncia, porque el derecho a pedir no obliga al que ha sido pedido a que lo acepte. Entonces, y eso sucedió el domingo, Gonzalo. El domingo en la noche, Arce y David Choquehuanca dijeron no vamos a renunciar. Exactamente. Entonces, llegando la marcha a La Paz, ingresando a La Paz, si habían hechos de violencia, interrupción de avenidas, bloqueo de calles, ingreso a la Plaza Murillo, a la Plaza Baroa por el tema electoral, etcétera, ese momento se configuraban los delitos y entre ellos el delito de terrorismo, Gonzalo. El delito de sedición ha sido eliminado, ya no existe, pero el delito de terrorismo, que es aún peor, con 15 a 20 años de presidio, se configuraba. Quizás esto estaba en mente de Evo Morales, quizás sus asesores le dijeron, cuidado, que esto se configura y si no logras en la caída de Arce Catacora, te van a aplicar esto. Por eso mencioné, o fue miedo por la amenaza penal, o fue una retribución muy grande. Se estaba configurando, Gonzalo, quizás también por eso no ingresaron a la ciudad. Fue en ese momento que tomaron la decisión, él, Evo o quienes, no lo sabemos, y él decidió irse para no ser precisamente perseguido penalmente. Carlos, es una posibilidad, ¿no? Lo que es, ¿no? Pero también puede ser la posibilidad de que todo esté armado y todo sea un show para luego unirse, ¿no? Para mostrar musculatura, porque todo el mundo está hablando del más, del más, del más. ¿Dónde está la oposición? ¿Quién habla de la oposición? Han empezado a configurar más fuerzas y le ha dado musculatura y su fuerza al ingreso. Pero llama la atención esto que usted dice, ¿y no será una puesta en escena y luego los veamos juntos otra vez? Mire, esa posibilidad, Gonzalo, si fuera real, hubiera abierto el diálogo. Se reunían en la Defensoría del Pueblo y salían de la Defensoría diciendo la patria, que la tranquilidad, que no sé qué, hemos dejado nuestros apetitos, no sé, pues un discurso así patriotero, ¿no es cierto? Y listo, se apropiaban de todo el escenario político. No lo han hecho. Y encima él se va insultando a todo el gabinete, diciéndoles de todo. Drogadictos. Sí, drogos, narcotraficantes, pero es una iniquidad esto, ¿no? Realmente Evo Morales nunca ha dejado de ser un simple dirigente sindical, ¿no? Porque en las asambleas se dicen esas cosas, en las asambleas sindicales, pero ya esto es el país, ¿no? Ahora bien, Carlos, de acá adelante, ¿qué viene? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Quién es el jefe del MAS? ¿Quién va a ser el candidato por el MAS? ¿Qué va a ser la Corte Electoral? ¿Y qué va a hacer el país ante este juego que nos han metido este partido? Porque el MAS de Arce y de Evo es la misma cosa. Yo estimo, tengo la percepción, Gonzalo, que Evo Morales ha dado un paso en falso. Al no dar
adoptar las medidas que todos pensábamos iba a suceder, ¿no? Iba a convulsionar la paz, ocupar las avenidas, presionar al tribunal electoral, al ejecutivo, exigir la renuncia, violencia aquí, violencia allá, y todo eso se facilitaba si es que los militares pedían su pase a servicio activo, inmovilizaba a las Fuerzas Armadas. Entonces, al no haber hecho todo esto, creo que ha dado un paso en falso, su imagen está debilitándose y su ejército, ese que lo ha dejado en el frente de batalla, difícilmente va a volver a responder como respondió ayer asombrosamente, ¿no? Bueno, en la semana de la marcha. Yo tengo esa impresión. Sin embargo, en política hay que estar siempre abierto, con la mente abierta a lo que venga después, ¿no? Probablemente Arce Catacora y David Choquehuanca han tomado más fuerza internamente, que estaban perdiéndola. Evo les estaba ganando. Parece que ahora han emparejado e incluso Arce y David tienen mejor perfil dentro del MAS y podrían intentar forzar la salida interna del conflicto interno a favor de ellos. ¿Eso significa que ganó Arce y perdió Evo? Por lo menos en este episodio definitivamente ganó Arce y David Choquehuanca. Perdió Evo porque no consiguió ninguna de las tres peticiones que traían, e incluso es probable que ni siquiera cambien ministros, ¿no? Aunque Arce con un poco de habilidad debería cambiar a un par de ministros que tiene ahí de payaso. Pero eso, ¿no? eso sería ceder a esa presión. Le quedan 50 minutos del plazo que ha dado, 24 horas, son 50 minutos que tendría que haber el cambio, ¿no? Si se cumpliese ese tiempo. Pero si no lo hace Gonzalo, imagínate, Evo no sacó nada. Y lo que es peor, dejó a su ejército a merced de todo. A estas alturas, no sé cuál será la información, ustedes conocen mejor, a estas alturas el ejército se fue, ¿no? Claro. No creo que quede mucha gente de los que vinieron en la marcha. Para terminar, Carlos, ¿y qué pasa con la oposición? ¿Qué papel juega la oposición? Es puro bla, 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 y no vemos ninguna actuación, y no se pintan liderazgos, y la gente cada vez con más incertidumbre, porque no ve liderazgos concretos. La oposición, salvo una o dos excepciones, Gonzalo, optó por la marginalidad. No se metieron al tema, unos diciendo, no, este es un show para distraer, otros diciendo, no, todo esto está arreglado, no hay que meterse, hagamos nuestras cosas, cuando lo que estaba en juego era bastante complejo, Gonzalo. Imaginémonos que haya cumplido Evo su pedido, que Arce Catacora ya no esté, Andrónico de presidente, y imaginémonos Evo Morales con ese poder. O sea, realmente las fuerzas de oposición, repito, exceptuando una o dos excepciones, estaban totalmente desorientadas en la temática. No solo eso, habían algunas fuerzas en la oposición que estaban pidiendo que se acorte el mandato de Arce Catacora, sin analizar, sin evaluar muy bien sus consecuencias. Pero bueno, esa es la realidad. Y lamentablemente, Gonzalo, de aquí a diciembre es poco probable que la oposición articule algo más sólido, porque pronto va a entrar las elecciones judiciales. De aquí a diciembre son elecciones judiciales, que la oposición debe aprovechar para hacer su trabajo en silencio, su estructuración, su aparición con planteamientos claros inmediatamente después de las judiciales, y a partir de enero arrancar.
presentándole al país una alternativa real, viable, convincente, con planteamientos claros. Esperemos que así sea, porque estamos entrando ya a la lógica de fin de año y elecciones judiciales. Carlos, le agradezco mucho su tiempo, su mirada. Voy a volverlo a convocar porque seguramente va a haber mucha más información desde la Corte y desde lo político. Un abrazo, Carlos. Gracias por su tiempo y su mirada. Gracias a ustedes y un cordial saludo a toda tu audiencia, Gonzalo. Muchísimas gracias.